pensamos del amo. Está hablando del significante amo. ¿Mm? Y ese significante amo está desde siempre para cada sujeto, justamente porque tiene que ver con, ah, lo ha dicho también en el seminario 6 cuando habla de eso con el inconsciente, ¿no? De alguna manera en nosotros habita algo que ya está marcado, que de alguna manera ya está elegido también. No sabemos nada de esa elección, eso es otra cosa. Saber de la elección es una cosa y tener una elección es otra. Porque sabemos que los seres humanos elegimos también las cosas simplemente por vía del placer mismo, de la complacencia, ¿cierto? Se elige. Entonces, ese significante está ahí como marca. Como marca. Sí, Dayana. Yo tengo una preguntita, de pronto me adelanté un poco, pero eso mismo que dices del significante amo, ¿es el mismo rasgo unario? Pues sí, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese, justamente él lo llama unario porque es el primero. Mm, Y entonces tenemos que, sabemos de dónde sale las nomenclaturas que él hace y los matemas, el S1, S2 es como la serie de la cadena, ¿cierto? Y entonces muchas veces se superponen varias cosas, ¿cierto? Como decíamos, hay una forma del objeto, otra forma del objeto, otra forma del objeto, hay una forma del significante y entonces hay veces para hablar de una cierta forma o de una cierta función se habla de una manera y el rasgo unario, que es como otra nomenclatura que él le da en algún momento, tiene que ver con eso, pero tiene que ver más con el uno, ¿no? ujú. Entonces ya no estamos hablando tanto de esa capacidad de comandar, sino de hacer uno. ¿M? Y de lo primero, además, el primer rasgo. ¿M? Entonces, yo diría que sí y que de todas maneras De mantengamos la pronto. diferencia porque lo va a usar en ciertas Sí, sí. condiciones según lo que quiere resaltar, ¿no? Pero no sé. Bueno, cada uno va como construyendo ahí su Lacan porque ¿qué vamos a Ujú. hacer? Entonces, sí, ese significante está ahí y dice que se halla en el principio de todo saber, aunque solo pueda abordarse de entrada como saber hacer. Cuando él pone el S2 como el significante del saber es porque ya no es ese rasgo pura marca inicial, que es origen e inicio, sino ya es, sabemos que la significación empieza cuando hay una articulación entre un significante y otro. Entonces, si hay un S2, ya hay una significación. ¿Mm? Mientras que el S1 es asemántico, no significa nada, no puede significar nada porque es una marca. ¿Cierto? En cambio, cuando se articula en una cadena y el S2 va a significar eso, entonces ya hace significaciones, ¿sí? Bueno, digamos que por eso es que también hay diferentes nomenclaturas y cosas así. Encontramos la huella de la presencia primera de ese saber incluso allí donde ya queda lejos porque ha sido adulterado en gran medida a lo largo de lo que se llama la tradición filosófica, juicio del embrague del significante del amo sobre este saber. Entonces quiere decir que efectivamente eh, cada saber del significante de cada uno con el asunto de una tradición teórica y todo ese tipo de cosas que lo que llama el embrague, ¿cierto? Hay como un cambio que se hace ahí, pues queda de alguna manera en otra lógica, desviado, de alguna manera todos estamos como un poco más perdidos por todas las teorías que tenemos de nuestro propio asunto, solamente de nuestro saber particular histórico, digamos.
No olvidemos que cuando Descartes plantea su pienso luego soy, es porque ha sostenido durante un tiempo su yo pienso, en un cuestionamiento, en una puesta en duda de ese saber que ha llamado adulterado, que es el saber elaborado ya durante mucho tiempo por la injerencia del amo. ¿No? Descartes, leímos las meditaciones metafísicas, ¿se acuerdan? Y lo primero que él hace es decir, no, no puedo creer en nada de esto, porque eso me pueden estar engañando, este saber, esto no vale. Él empieza otra vez a borrar todo. Incluso le cuesta un trabajo grandísimo borrar todo. ¿Puedo creer en esto? No, en esto tampoco, en esto tampoco. Los sentidos me engañan. ¿Qué podemos decir de la ciencia actual que nos permita situarnos? Solo evoco aquí tres estados por debilidad didáctica, ya que no estoy seguro de que ustedes se agarren a mis frases. Tres estadios: la ciencia, después la filosofía y más allá algo que tenemos noción, de lo que tenemos noción, aunque solo sea por los anatemas bíblicos. He comenzado ampliamente este año Comentaba ampliamente este año el texto de Oseas a propósito de lo que Freud obtiene de él siguiendo a Celine. Su mayor beneficio no se refiere tal vez, aunque por este lado también lo hay, al cuestionamiento del complejo de Edipo, lo que he llamado residuo de mito en la teoría psicoanalítica. Por supuesto, si tuviéramos necesidad aquí de algo que evocara no sé qué océano de saber mítico que debería regular la vida de los hombres y cómo saber si era o no armónico, la mejor referencia podría muy bien ser lo que Yahvé maldice, en lo que he llamado su feroz ignorancia con el término de prostitución. Esto sí que me resulta a mí complicado, pero bueno, de alguna manera ahí estoy con mi pregunta porque no tengo ni idea. Me parece que él dice que hay tres estadios: la ciencia, la filosofía y después este asunto que tiene que ver como con esta prostitución que maldice Yahvé. Bueno, no sé cómo interpretarlo, no sé si ustedes encontraron alguna interpretación posible. Ese es un sesgo suficiente para mi perspectiva y ciertamente mejor que la referencia común a los frutos de la etnografía. Y bueno, critica la etnografía porque dice que tiene que ver con los escritos, ¿no? Como la escritura, que es una función que fija y que justamente como que desplaza al significante, que es el que permite como saber del sujeto, de los equívocos, de las alteraciones y de las cosas que pueden surgir justamente en el circuito de la palabra, que queda un poco desplazado por todo lo que tiene que ver con la escritura. Esto no quiere decir que los saberes míticos puedan decir mucho más ni mejor sobre la esencia de la relación sexual. Entonces va a explicarnos, me parece a mí, que este tercer estadio él se lo va a dar a la relación sexual, me parece. Si el psicoanálisis nos presenta al sexo y a la muerte como algo que depende de este, aún aquí no estamos seguros de nada, salvo de una aprehensión difusa del lugar que tiene la diferencia sexual en la muerte. Es porque demuestra de manera, no diré viva, sino algo articulada, que de la captura en el discurso de este ser, sea el que sea, es decir, que ni siquiera es ser, no aparece en ningún lado articulación alguna que exprese la relación sexual, sino es de una forma compleja de la que tampoco puede decirse que esté mediada, si bien existe media, como prefieran, uno de los cuales es ese efecto real que llamo el plus de goce y que es el A minúscula. Me parece que está tratando de llevarnos cuando habla del goce y de la minúscula, y que después va a hablar que tiene que ver con el plus de goce. Yo de lo que saco como más en claro aquí es saber que cuando él habla del plus de goce, lo habla por algo muy claramente relacionado con su posición de francés y por la lengua francesa, en donde el plus quiere decir al mismo tiempo más y menos. Y esto él lo utiliza para llevarnos por un camino que tiene que ver con una formalización de tipo matémico.
que es en donde como que se nos va a, a desplegar todo lo que tiene que ver con el acápite 2. ¿Qué nos indica la experiencia? Que solo en la medida en que esta A minúscula sustituye a la mujer, el hombre la desea. Que inversamente con lo que se enfrenta la mujer, si es que podemos hablar de ello, es con aquel goce que es el suyo y que representa en cierto lugar por medio de una omnipotencia del hombre, precisamente aquello por lo que el hombre al articularse como amo, se halla en falta. Digamos que si ustedes ven el goce, el plus de goce tiene que ver con ese más y con ese menos al mismo tiempo, porque lo que está diciendo aquí del hombre y la mujer es que generalmente que el hombre ve un objeto que de alguna manera le place a él y por eso la desea, porque es su ayudante, su compañera para tener satisfacción sexual, los hijos, la no sé qué cosa, y esto tiene que ver con un plus que al mismo tiempo revela su menos, lo que él no puede, lo que a él le falta. Y la mujer exactamente lo mismo, pero de otra manera, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que el nombre aquí de la omnipotencia, por eso es que a una mujer le encanta ser la mujer de un tipo poderosísimo que maneja todos los ejércitos con el dedo meñique, porque ella le va soplando al oído y le va diciendo y yo te arreglo la camisa, yo te arreglo el uniforme y no sé qué, porque de alguna manera yo estoy aquí teniéndote a ti que eres el representante de esa omnipotencia que yo no puedo tener, pero que por medio tuyo tengo. Entonces ambos están al mismo tiempo obteniendo un plus que revela en ese querer tener un plus su menos, su falta. No sé si mi lectura les parece. Ahí les dejo un comentario. No sé qué pueden decir. ¿Seguimos? Sí, sí, porque yo tendré que pues, volver y pasar por ahí, porque entre otras cosas esta parte me pareció de de esta primer acápite como lo más oscuro que se me hizo a la hora de leer, como que sí, por ejemplo, esto que tú ponías ahorita de los tres estadios, incluso yo había pensado como un poco como en la actitud que tenemos frente a esos tres asuntos, como ante esos anatemas bíblicos, ¿no? Como ante esa también asunto de la filosofía y también frente a este asunto de la ciencia, como en relación a esto como verdadero, como lo que uno no duda, no se mueve, sí, me había parecido en mi lectura como por ahí la cosa. Pero por supuesto luego no, el salto que da hacia la ignorancia de Yahvé y pues todo esto mítico también me deja como, uy, no, creo que mi lectura por ahí, como que hasta ahí llegó. Entonces sí, yo por lo menos tendré que volver sobre esto, ¿no? Acá justo fue donde se más se enredó y claro, lo que estás diciendo tiene mucho sentido por lo que va colocando ahí, ¿no? Como esa falta que no aparece tampoco claramente como falta, sino al contrario, es como que pareciera que se asumiera como un complemento de algo, pero justamente el hecho de que esté ahí señala lo que nunca ha estado ahí. Sí, es como que al mismo tiempo como que está y no está. Está esto que colocas de él podrá hacer muchas cosas, sí, como esta figura, este hombre podrá hacer muchas cosas, pero no puede o necesita a alguien que le solucione, no sé, su alimentación, sus condiciones como más básicas, ¿no? Ahí está como el asunto. Pero bueno, o sea, ahí está para pensarlo. Eh, yo quería decir algo, eh, de lo que trato de entender, y es que mm, de alguna forma él está como
haciéndose una interrogación sobre la ciencia. Y lo que dice es que hay 3 estadios que tienen una debilidad didáctica, o sea que como que muestra que hay algo que no da cuenta efectivamente de toda esa cuestión que tiene que ver con el ser, ¿sí? Y dice, bueno, entonces por un lado, la ciencia, por otro lado, la filosofía, y lo que tiene que ver con estos anatemas bíblicos, como él lo llama, podría ser con la religión. Ninguna de esas 3 instancias dan cuenta de qué es lo que tiene que ver con el ser, y los 3 intentan acercarse a esa cuestión del ser, ¿sí? De la cuestión del pensar, luego del existir, de la cuestión de qué, pero básicamente como con el ser, pero ninguno de los 3 da cuenta de eso. Me parece que así es como yo lo leo, ¿cierto? En este momento así lo estoy leyendo. Y que retoma lo de Oseas, que era lo que había trabajado en los capítulos anteriores, porque allí es en la religión, pues está también puesto algo de lo que la religión no habla, al menos me parece que tiene que ver con la sexualidad. Entonces yo lo leo en este momento así. Y lo otro es pues en este plus de gozo, que para mí sigue siendo pues una pregunta, pues sí le agradezco del más y del menos, ¿sí? O sea, de que de pronto yo tendría que darle como una vuelta más a ese más y menos que yo tengo que como que elaborarlo un poco más, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Isabel, yo quiero hacerle una pregunta porque no sé si oí mal. Este dar cuenta, usted le oí una palabra, pero de pronto yo oí mal, que era un problema didáctico de saber cómo es del ser, de dar cuenta del ser. Estoy leyendo lo que dice acá, que dice Lacan en el párrafo ese. ¿Qué podemos decir de la ciencia actual que nos permite situarnos? Solo veo aquí 3 estadios por debilidad didáctica. ¿En qué parte es el párrafo? Le digo, es el antepenúltimo, ¿En donde qué párrafo? 164. 164. Entonces, así es como lo estoy leyendo y dice, ¿qué podemos decir de la ciencia actual que nos permita situarnos? Solo veo aquí 3 estadios por debilidad didáctica. Ya que no estoy seguro de que ustedes se agarren de mis frases. Claro, pero es que él no nombra acá y en cambio cuando usted habló del problema didáctico como aquí en lo que tiene que ver con el asunto del ser, del no atrapar el ser. ¿Yo oí mal eso? No, así es como lo estaba leyendo en este momento. ¿Me lo quiere volver a repetir para poder de alguna manera atender a su lectura? Listo. Lo que yo estaba entendiendo, ¿cierto? En este momento es que él cuando se está refiriendo, porque viene hablando como el problema del ser, ¿sí? El pienso, luego existo, o sea, viene como la cuestión de el ser. Entonces, lo que yo leí acá, cuando dice, hay una debilidad didáctica, si yo me retomo a esas palabras, hay una debilidad didáctica, entonces lo que, como lo estoy leyendo, es que hay como 3 instancias, aquí le llaman, sí, que son la ciencia, la filosofía y
en última instancia, la religión, o sea, desde los anatemas bíblicos, como que no dan cuenta de eso. Eso es como lo estoy leyendo en este momento. Pueda que sí. Y que retoma lo de Oseas, porque era lo que había trabajado antes, ¿sí? Para decir qué es lo que está en juego aquí con la prostitución, algo que la religión no tiene en cuenta, que tiene que ver con la sexualidad. Pero eso es como lo estoy entendiendo, Sí, como lo estoy pero tratando de leer ahora. yo le preguntaría si no son dos temas distintos. Lo que dice una página antes, cuando está hablando de justamente del ser que no sería un ente, y que justamente ese ente, ese ser que no es un ente, se manifiesta es como una falta en ser y como causa del deseo y que tiene que ver con el lenguaje. A esto en donde usted acaba de leer lo que dice que es referido ya a la ciencia actual para situarse. Él está hablando de la ciencia y dice que va a hacer una clasificación y la tacha como un problema de debilidad didáctica, que no sabe decirlo de otra forma, ¿cierto? El problema de cómo situarse frente a la ciencia, y dice que hay 3 estadios, los que usted ya mencionó, pero de alguna manera yo quisiera por lo menos dejar un interrogante si son los mismos temas, si es el mismo tema del ser o es el tema de cómo referirnos a la ciencia actual. No sé, yo lo que estaba pensando era entre la diferencia efectivamente entre el ser y el ente, o sea, que hay una cuestión que tendría que ver con el ser, qué ser desde el psicoanálisis y el ente como ser, que es lo que toma la ciencia, lo que toma la filosofía y lo que toma la religión. Es lo que, como lo estoy leyendo en este momento, ¿cierto? Pues sería también cuestión de como volverlo a interrogar con el párrafo anterior, pero es como que ese es el punto en que yo diría hay como una diferencia, o sea, que por eso es que Lacan dice, no tomo esto, no tomo lo otro, no tomo lo otro, para poder decir a qué ser y cuál es el ser del cual se está hablando y si es posible hablar del ser en el psicoanálisis. ¿Sí? Ese es como dice, pero no son estos tres, ¿sí? Estos tres no son, ¿sí? Que han trabajado sobre esa temática, pero a qué hago referencia cuando, o a qué se hace referencia cuando es el ser, cuando es la subjetividad del psicoanálisis, porque creo que esto está como haciendo referencia a qué entendemos por la subjetividad del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, listo, era como eso. Es como lo que estoy tratando de ubicar ahora, ¿cierto? Me va a permitir leer en el capítulo, en la página 165, a ver si esto nos dice algo al respecto. Si el psicoanálisis nos presenta el sexo y la muerte como algo que depende de este, aún aquí no estamos seguros de nada, salvo de una aprehensión difusa del lugar que tiene la diferencia sexual en la muerte. Es porque muestra de manera, no diré viva, sino algo articulada, que de la captura del discurso de este ser, sea el que sea, es decir, que ni siquiera es ser, no aparece en ningún lado articulación alguna que exprese la relación sexual, sino es de una forma compleja, de la que tampoco puede decirse que esté mediada, si bien existen medias para que media como prefieran, uno de los cuales es ese efecto real que llamo el plus de goce y que es el A minúscula, ¿no? Me parece que de pronto ahí nos dice dos cosas que se oyen muy claro, que hay una captura en el discurso de este ser, ¿cierto? De una forma articulada y nos dice una imposibilidad, es decir,
nos está hablando de que no hay una relación sexual que se pueda escribir y que por eso él no se va a valer, como ya acabo de decir, de la etnografía, que tiene que ver con la escritura. Entonces va a valer de otras cosas y va a decir que justamente va a llamar, como ya nos lo ha anunciado, ese objeto el plus de goce, que es el A minúsculo. Entonces nos habla de una posibilidad y nos dice, eso sí, que el ser está atrapado, ya nos lo ha dicho más de una vez, apresado, capturado, lo que sea, en el discurso. Después entonces, ¿qué dice? En efecto, ¿qué nos indica la experiencia? Que solo en la medida en que esta A minúscula sustituye a la mujer, el hombre la desea. Bueno, esta parte ya no sé si merece más comentarios. Voy a seguir con el siguiente párrafo. Es preciso partir de esto en la experiencia, lo que podría llamarse el hombre, es decir, el macho como ser que habla, desaparece, se desvanece por el efecto mismo del discurso del amo, escríbanlo como quieran, al no inscribirse más que como castración, que de hecho se debe definir propiamente como privación de la mujer en la medida en que se realizará en un significante congruente. Creo que en esto lo que está diciendo es algo que ha repetido de otras maneras. La relación sexual de complementariedad no existe. La proporción entre el hombre y la mujer no existe. El hombre no tiene, es un hombre sin mujer y la mujer es una mujer sin hombre. ¿No? No completa. Y lo va a decir más en el siguiente párrafo. La privación de la mujer, esto es expresado en términos de defecto del discurso, lo que quiere decir la castración. Precisamente porque es impensable, el orden hablante instituye como intérprete a ese deseo constituido como imposible, que hace el objeto femenino privilegiado, la madre, en tanto está prohibido. Es decir, solamente hemos tenido un objeto privilegiado de satisfacción y de eso no nos acordamos porque era cuando éramos un bebé, ¿no? Y ya después está prohibido. En la presentación acorde del hecho fundamental que no hay lugar posible en una unión mítica que se definiera como sexual entre el hombre y la mujer. De ahí que lo que aprendemos en el discurso analítico, el uno unificante, el que hace unidad, el uno todo, no es lo que está en juego en la identificación. La identificación pivote, la identificación mayor, es el rasgo unario, es el ser marcado como uno. Antes de cualquier promoción de ente alguno por un uno singular, de lo que lleva la marca, desde ese mismo momento se establece el efecto del lenguaje, así como el primer afecto. Esto es lo que recuerdan las fórmulas que he escrito en la pizarra. 1 sobre 1 más 1 y pone la interrogación que de alguna manera lo hace equivaler a estos pronunciamientos del Collito, que sería yo soy uno sobre yo pienso igual luego soy uno. En alguna parte se aísla ese algo que el Collito señala tan solo también con el rasgo unario que puede suponérsele al yo pienso por decir luego soy. Aquí se marca ya el efecto de visión con un yo soy que elide el yo estoy marcado por el uno, dado que Descartes se inscribe por supuesto en una tradición escolástica de la que se desprende mediante una acrobacia que como procedimiento de emergencia no es en absoluto desdeñable. Por otra parte, solo en función de esta posición primera del yo soy puede escribirse el yo pienso. Recordarán ustedes cómo lo escribo desde hace tiempo. Yo pienso, dos puntos, la frase del yo pienso es luego soy. Ese luego soy es un pensamiento. Se sostiene infinitamente mejor porque posee sus
su característica de saber que no va más allá del yo soy marcado por el uno, por lo singular, por lo único. ¿De qué? De este efecto que es yo pienso. Pero aún ahí hay un error de puntuación que expliqué también hace tiempo, el ergo, que no es sino el ego en cuestión. Debe ponerse del lado del collito, sea de la primera parte. El yo pienso luego, ahí sí 2 puntos, soy. Esto es lo que da su verdadero alcance a la fórmula. La causa, el ergo, es pensamiento. Esto se debe tomar como el punto de partida del efecto del que se trata en el orden más simple, por el que se ejerce el efecto del lenguaje en el nivel del surgimiento del rasgo unario. Desde luego, el rasgo unario no está nunca solo. Así pues, el hecho de que se repita para no ser nunca el mismo, es propiamente el orden mismo, el orden en cuestión por el hecho de que el lenguaje esté presente y está ahí con su eficacia. En suma, de alguna manera esto lo ha dicho en otros momentos también, él va a situar, ahí en el collito lo va a corregir con el inconsciente freudiano. Lo que ha descubierto Freud es que cuando digo no pienso y cuando pienso no soy. Es decir, hay una división y esta división hay que ponerla porque cuando oímos a Descartes pensamos que eso es una continuación sin puntuación y él va a encontrar que efectivamente yo digo algo y inmediatamente digo, ¿pero qué dije? No tengo ni idea porque empecé a pensar y cuando empiezo a pensar en lo que dije, pues no, no va. Entonces, de alguna manera, ser y pensar no son lo mismo, ni es una continuidad, sino que hay de alguna manera una división tajante, ¿cierto? En el pensar y el ser son diferentes y el trabajo freudiano es el que introduce esto. Entonces, sí, lo que pienso es que soy, pero efectivamente de ese ser, como acaba de situar en todo el acápite, está por verse qué es lo que puedo saber y si puedo saber algo de ese ser, porque ese ser está expresado en la medida en que digo, pero no me doy cuenta de lo que digo, ¿no? Hablamos sin saber muy bien qué es lo que estamos diciendo, a quién se lo decimos, y todo ese ser nuestro se nos escapa, se nos va, que es el gran asunto del trabajo analítico, mostrar que eso pasa y saber que eso pasa, sentir que eso pasa, tener la experiencia que eso pasa, nos saca de una cantidad de certezas y de fenómenos sociales aterradores. Entonces es por esa vía que hay alguna posibilidad de considerar que el psicoanálisis tiene una labor todavía muy importante que realizar. No sé, comentarios. Sí, sobre esto último me quedo pensando curiosamente en algo de lo primero que ibas mencionando en este recuento sobre el problema de eh, cómo Lacan se iba colocando, o no, él no se iba colocando, lo iban colocando justamente como un filósofo más y pensaba sobre este asunto del ser como claro, hay como una pregunta del psicoanálisis frente a ese ser, o sea, como que ha sido uno de los objetos pues, de la filosofía, pero justamente es como cuestionar un poco lo que se ha venido, o de alguna manera se inaugura, o mal, no sé si se inaugura, ahora no estoy muy seguro justamente de eso que estoy diciendo, porque es como Descartes se abre un lugar para decir como la existencia de algo está mediada en cuanto se piensa, o sea, si piensa es porque está ahí, sí, porque hay algo que existe, sí, en la medida que creo que en una de sus meditaciones aparece un poco esto, ¿no? Como en cierta medida un poco alucinatorio de esto o sea, las cosas que yo veo, las veo porque me las estoy imaginando acá, pero el que existe soy yo, ¿no? Y es como un asunto
sí, un poco alucinatorio, lo pensaba en esas palabras. En cambio aquí, claro, aquí se está poniendo también, creo que el psicoanálisis pues en una tensión justamente con esta idea pues de la existencia o con el ser, como, ¿qué es eso? O sea, como cuestionar qué es lo que cómo se llega a ser o qué cosa es ser, justamente porque entra en unas contradicciones muy interesantes, que es también como la puntuación que pone Freud sobre si pienso, no soy, pero si soy, pues no pienso, porque no hay como algo, lo que tú describías ahorita, no hay algo como que garantice una relación de causa y efecto entre ambas cosas, porque uno puede incluso percibir lo contrario. Y ahí hay como, o sea, como insistiendo un poco en este asunto del otro, no, incluso en minúscula lo pondría en este momento, como a la hora de decir o afirmar, hay una relación como con ese otro, en cambio en el pensar, es que sí, como que me sigue costando un poco esto, pero entiendo y percibo que con Freud se pone también y se va dando pasos, que es lo que luego toma Lacan para poder decir y darle tanta centralidad a hablar, como al ser hablante, que hay como, sí, como otro giro más, un paso más como frente a esta problemática del ser que ha venido siendo objeto en cierta forma, pues, de la filosofía. Entonces siento que ahí hay como un poco de donde vendrá este asunto inicial que decía de Lacan, de que lo pongan en el lugar de una tradición filosófica, porque, bueno, hay unos interrogantes también frente a eso que se ha venido pensando. Entonces, sí, o sea, como que en conclusión siento que de parte del psicoanálisis también hay una inquietud sobre el ser, pero como puesta muy en las coordenadas y como con otros elementos pues que le han sido como construidos ahí alrededor del psicoanálisis, como esta teoría, esta elaboración. Sin embargo, habría que decir algo y esto como para introducir el segundo acápite que ya está a cargo de esta lista Diana, tiene que ver con que hay algo, Descartes no es ningún tonto, ¿no? Y además él es un matemático y un geómetra, sobre todo. Y creo que hay un valor impresionante en lo que, por eso era tan chévere que nosotros pudimos leer las meditaciones metafísicas despacito y todo ese tipo de cosas, porque de alguna manera el énfasis que se pone en Descartes es pues justamente en toda esta formalización que tiene que ver con la ciencia moderna que es tan supremamente poderosa, y pues eso no es de extrañar, pero al mismo tiempo, fíjate que de lo que estabas diciendo, Juan Camilo, muy interesante es que él se lanza a una comprobación, a una demostración, y una dos de sus meditaciones, que son 5, es de Dios que existe y otra que Dios existe, ¿no? Y él hace una demostración de que Dios existe. Y entonces por eso yo les decía una cosa que ayuda como a entender que el tipo no está loco, y es ¿cuál es el Dios de Descartes? Preguntarse cuál es el Dios de Descartes es la pregunta clave para uno no lanzar esto al fuego y decir, ay, este tipo tan tonto que cree en Dios. No, pues porque él es el padre de la modernidad. Y lo que encuentra es que efectivamente hay un infinito, es lo que él llama Dios. Y el Dios de Descartes es un Dios contable. Y en ese punto no podemos negar nuestra relación entre psicoanálisis y este asunto del hallazgo de Descartes, que el enunciado de su collito tenga problemas no quiere decir que no haya una verdad ahí, porque realmente es Descartes y no otra persona la primera vez que se pronuncia de alguna manera de un sujeto que además es sujeto del significante, aunque él no lo pronuncia así, es ahí.
Ahí aparece que efectivamente tenemos un asunto que ver y es nuestro enigma ahí. ¿Qué tiene que ver el ser humano con una cadena? ¿No? Y con los números. ¿Qué tiene que ver con el significante? ¿Qué tiene que ver con el infinito y con todas estas combinatorias? Porque él lo que hace es decir, Dios es la combinatoria infinita y yo soy un pedazo de esa combinatoria, pero soy una combinatoria finita. Y hasta ahí es impecable, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy importante, hay que rendirle también, eh, pues lo que se le debe a Descartes, ¿no? Porque se le debe mucho. Porque él empieza con eso y no creo, yo lo pensaba leyendo el segundo acápite, no es un azar que él haya sido geómetra, porque Lacan se agarra de nuevo de los geómetras aquí y de los matemáticos para hacer una operación, porque no es por azar que Descartes haya empezado a pronunciarse como filósofo a partir de cosas que él percibe de la matemática y que Lacan quiera formalizar, porque eso es lo que va a hacer, formalizar, darle una solidez mayor a esto que ha denominado el objeto plus de goce con números. No es ninguna locura, ni ningún salto loco. Esto tiene una lógica impecable. El psicoanálisis es antes que otra cosa, no es ninguna psicología, no es ninguna filosofía, es una lógica. Y entonces por eso estamos viendo aquí a Lacan que necesitamos ver, porque es el Lacan que hace una formalización justamente de algo que también se ha intentado antes hacer formalizaciones. ¿Mm? Y va a ser una formalización interesante de esto que preguntaba Dayana, que qué es esto del rasgunario, que qué es esto del significante amo, que qué es esto del objeto que preguntaba también Isabel, todo esto, ¿qué es el objeto? ¿Qué es eso? Entonces preguntémoslo otra vez, porque él está tratando de formalizárnoslo aquí a ver cómo lo entendemos con Euclides, ¿no? Sabemos que nuestra geometría básica que aprendimos en el colegio es euclidiana, es un geómetra. Entonces, tenemos de nuevo aquí los mismos instrumentos para tratar de encontrar una lógica que nos ayude a esclarecer estos problemas. Bueno, yo dejo ahí, le doy la palabra a... Listo. Sí, como le dijo Aida, este capítulo, él formaliza muchas cosas y siento que este es muy corto, pero le esclarece a uno muchas cosas. Y siento que este capítulo, de pronto uno muchas veces con Lacan, Albert, cuando él pone fórmulas y demás, uno como que no, ya no entendí. Pero pues obviamente me tomé el trabajo juicioso de qué es esto que está escribiendo. Y fue madre, lo logré entender y tiene toda la lógica del mundo. De pronto en los conceptos no sé si esté bien o mal, pero en la matemática que es de alguna manera más fácil de entender, eh, digamos que tiene varias cositas bien lógicas. Este capítulo se llama el objeto A y el collito. Entonces voy a iniciar a leerlo, igual es muy corto. Entonces no sé, de pronto alcanzamos, de pronto no. Dice, la primera de nuestras reglas es no preguntar en ningún caso por el origen del lenguaje, aunque solo sea porque demuestra suficientemente por sus efectos. Se demuestra suficientemente por sus efectos. Cuanto más lejos vamos en cuanto a sus efectos, más emerge dicho origen. El efecto del lenguaje es retroactivo, precisamente porque a medida que se desarrolla manifiesta la falta de ser. Entonces, esa falta de ser como la causa de deseo, ¿no? Lo que nos mueve. Indicaré igualmente, de paso, ya que hoy me acuerdan del tiempo, por favor. Indicaré igualmente de paso, ya que hoy tenemos que ir más lejos, que podemos escribirlo así y hacer jugar de la forma más estricta lo que desde los orígenes de un uso riguroso de lo simbólico se manifiesta en la tradición griega, a saber, en las matemáticas.
Euclides es aquí la referencia fundamental y la definición que nos da de la proporción es la primera. Nunca se había dado antes, quiero decir antes de lo que nos ha quedado escrito con su nombre. Por supuesto, ¿quién sabe dónde pudo sacar esta definición estricta? La que da el inicio del fundamento verdadero de la demostración geométrica se encuentra, si recuerdo bien, en el libro quinto. El término demostración es aquí ambiguo. Al anteponer siempre los elementos intuitivos que existen en la figura, te da pie a desconocer. ¿Sí, Juan? Ah, ya, perdón. No, el enlace trae. Sí, sí, es que sonó y pensé que habías levantado la mano. ¿Dónde iba? Bueno, te da pie a desconocer que de manera muy formal en Euclides hay una exigencia de demostración simbólica, de un orden agrupado de desigualdades e igualdades, las únicas que permiten que la proporción se asegure, de una forma no aproximativa, sino propiamente demostrativa, en este término logos en el sentido de proporción. Entonces aquí él va a hablar como de cómo funciona la geometría más o menos, ¿no? Que de alguna manera, pues una figura geométrica, si uno la ve, pues está compuesta de otras figuras que tienen ciertas dimensiones entre igualdades y desigualdades que la conforman. Y si uno mira otras figuras, están compuestas de lo mismo. Entonces ahí va a hablar despuesito de Fibonacci, creo. Así. Es curioso y representativo que se haya tenido que esperar a la serie de Fibonacci para ver cómo se aísla lo que se da en la aprehensión de esta proporción que se llama la media proporcional. La vuelvo a escribir aquí. Ya saben que me serví de ella cuando hablé de otro al otro. Entonces ahí está la fórmula, que es el rasgo unario, supongo, y de lo que él ya había hablado antes en el capítulo anterior, de yo soy, yo pienso, ergo existo, soy uno. Entonces acá habla del principio de la geometría de Euclides y luego habla de lo demostrativo propiamente dicho desde la media proporcional, que es lo de Fibonacci. Si se acuerdan de la figura de Fibonacci, que es el caracolcito, por acá yo lo tengo, que es este, no sé si se vea, que es más o menos lo que yo les decía y que con Euclides él como que sacó eso, que es como que de alguna manera la naturaleza y lo que hemos creado los seres humanos está como basado en eso, como que todo tiene como una igualdad, por ejemplo los girasoles, las alitas de los animales, como que esas pequeñas partículas son una pequeña parte de eso mismo. Los copos de nieve son pequeñitos copos de nieve que configuran eso, entonces siento que de alguna manera ahí está, él está formalizando como eso que nos quiere decir con el rasgo unario, de alguna manera. Entonces ahí está la fórmula. Listo. Cierto romanticismo sigue llamándola todavía número de oro y se pierde. Bueno, ese número de oro es lo que siempre va a dar igual, lo entiendo yo. De alguna u otra manera, las numeraciones siempre van a dar un mismo resultado, es decir, como lo que Lacan dice de aquello que se repite. Pero creo que después nos despejaremos más. Número de oro y se pierde encontrándola en la superficie de todo lo que se ha podido pintarse o dibujarse a través de las épocas. Como si no fuera evidente que todo eso es solo para que se vea, basta con abrir una obra de estética que dé cuenta de esa referencia para percibir que, si se puede hacer que esto encaje, no es seguramente porque el pintor haya dibujado las diagonales previamente, sino porque existe en efecto una especie de concordancia intuitiva que hace que eso siempre vaya de perillas. Sí, eso que hemos hablado, que de alguna forma todo se repite y lo hacemos intuitivamente, tanto en la naturaleza existe como en lo que hacemos nosotros. Solo hay algo más, algo que captarán fácilmente al tomar cada uno de estos términos, empezando a calcularlos desde abajo. Verán rápidamente que primero tenemos 1 sobre 2, bueno, 1/2, después 2/3, bueno, a continuación 3/5, hallamos así los números cuya secuencia constituye la serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8. No sé si les parezca, yo para entender esto hice como pues escribí para entenderlo un poco más. Entonces se los voy a compartir. ¿Cómo hago?
Acá yo lo hice como en unas hojitas, lo que él trataba de decir. Me dicen si ya ven mi pantalla.